Yo les dije que solo me resolvieran el primer punto, ¿cierto? ¿Por qué les pedí que solo me resolvieran el primer punto? Porque en los otros puntos hay medidas de superficie y de volumen, ¿cierto? Por eso no les dije que dieran más. Bueno, ¿recuerdan ustedes que la unidad básica para medir la longitud es el metro? ¿Recuerdas que vimos que a mano derecha estaban los submúltiplos y a mano izquierda los múltiplos? ¿Cierto? Entonces, hoy lo que vamos a ver son las medidas de superficie y de volumen. Entonces, voy a compartirles pantalla. Me avisan cuando vean mi pantalla, hijos, por favor. ¿Ya la ven? No, profe. No, profe. Bueno, me avisan. Ya, profe. ¿Listo? ¿Ya la vemos? Sí, señora. Listo, profe. Bueno, muy bien. Recuerdan que la vez pasada nosotros hicimos una tablita de estas, donde en ella ubicamos, ay, está lento mi Zoom hoy, por eso no puede ingresar casi. Dime. Los kilómetros. Sí, pero esas eran las medidas de longitud. ¿Se acuerdan que eran los múltiplos y los submúltiplos? Pero hoy lo que vamos a ver son las medidas de superficie y de volumen. Resulta que en superficie y volumen también tenemos como unidad básica el metro, pero para cuando vamos a medir nosotros, cuando medimos superficie, entonces estamos hablando de metro, pero les coloco la... Tenemos el metro cúbico y el metro cuadrado. Resulta que los múltiplos y los submúltiplos son el mismo. Esperen a ver, por ejemplo, el primer submúltiplo del metro es ¿cuál? ¿Quién me recordaba? ¿Profe, los milímetros? No, recuerden. Decímetros. Decímetro, excelente, decímetro. Muy bien, acá vamos con él. Centímetro. Centímetro, muy bien, el centímetro. Ay, espera, no me quiero coger. Centímetro. Milímetro. Y con el milímetro, excelente, muy bien. ¿Estos son los múltiplos o los submúltiplos? ¿Los múltiplos? Múltiplos, son múltiplos, profe. Submúltiplos. Milímetros, ¿cierto? Resulta que son los múltiplos y los submúltiplos. Submúltiplos, ¿por qué? Porque son más pequeños, ¿cierto? En cambio, al otro lado nosotros tenemos los múltiplos, que son los más grandes. Dentro de ellos tenemos el Decámetro. decámetro, el Hectómetro. muy bien, el Y hectómetro. después el kilómetro. Sí, espera, ay, no me quiere dejar hacer la rayita, esperen. Esperen porque no me dejó hacerla. ¿Qué pasará? ¿Se te volvió loco, profe? Sí, está loco, Dios mío. Bueno, listo. Entonces, el hectómetro y el Profe, kilómetro. una pregunta, ¿esto es un, digamos, un ejemplo? No, esperen que ya les estoy explicando. Bueno, Ah, bueno, profe. bueno, amor, listo. Entonces, el kilómetro. Bueno, resulta que como estos son los múltiplos o los submúltiplos del metro, para nosotros medir volumen y superficie, tenemos que ya no es el metro, sino el metro cuadrado. ¿Cómo hacemos el metro cuadrado? Entonces le vamos a poner el 2 acá arribita. El 2, entonces sería metro cuadrado. No me está dejando escribir este computador hoy. Bueno, el metro cuadrado, si es el metro cuadrado, entonces decimos que es el decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado, ¿cierto? En los múltiplos tenemos que sería el decámetro cuadrado, el hectómetro, colocarlo cuadrado, ¿sí? Y el kilómetro cuadrado, chicos. ¿Recuerdan cuando que hicimos conversiones la clase pasada? ¿Cuándo hacemos nosotros, por ahí viene Samara otra vez, estaría que es el año del internet? ¿Cuándo hacemos nosotros conversiones? ¿Recuerdan que decíamos
que cuando vamos a pasar de una unidad pequeña a una grande, ¿qué hacemos? Alzando la mano, y de una grande a una pequeña, ¿cómo hacemos alzando la mano? Joseph, dime. Profe, ¿ya me escuchas? Sí, ya te escucho, dime, amor. No, profe, es que no me servía el audio. Pero ya te está funcionando, bueno, menos mal. No, pues que no me estaba funcionando el audio porque cuando entré a la clase no, yo les hablaba a ustedes, pero Sí, no. yo te puse la asistencia por eso, porque yo te vi, pero yo sabía que estabas ahí. Listo. Bueno, Nicolás Torralba, dime tú. Profe, cuando es de una unidad de menor a mayor, se divide. Y cuando es de mayor a menor, se multiplica. Muy bien, excelente. Eso ya lo sabíamos, ¿se acuerdan? En el ejercicio de la página 60 había que hacer unas conversiones. Entonces, ya sabemos que cuando vamos a convertir de mayor a menor o de menor a mayor, de mayor a menor o de menor a mayor, ¿cierto? O multiplicamos o dividimos. ¿Qué quiere decir? Que agregamos ceros o quitamos ceros, ¿cierto? Dime, Juan Diego y Sasa. Profe, o sea, cuando multiplicamos es de mayor a menor o de menor a mayor. Cuando multiplicamos es de menor a mayor. No, profe, cuando multiplicamos de A mayor ver, a menor. cuando multiplicamos, ¿qué quiere decir? Cuando a mí me dicen, por ejemplo, ¿cuántos centímetros tiene un metro? Si yo tengo un metro, ¿cierto? Y quiero saber cuántos centímetros tengo, miren, recuerda, yo tengo aquí un metro, recuerda cómo les enseñé, un metro. Esperen acá, un metro, ¿cierto? Decimos un metro. Lo vamos a pasar este metro que lo tenemos acá a centímetros. Entonces, ¿cuántos salticos debemos hacer? 1, 2. 2, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Si yo digo voy a convertir un metro a centímetros, ¿qué hago? ¿Cuántos espacios son? Dos, agregamos 2 ceros, porque es de una unidad grande a una pequeña. O sea que un metro, ay, no me quiere dejar escribir estos números acá. Un metro tiene 100 centímetros, ¿cierto? Porque es de una unidad grande a una pequeña. Agregamos cero, ¿cierto? Pero como aquí estamos hablando de las unidades de volumen, cuando hablamos de volumen, ¿a qué nos referimos? Dime, a ver, Javier, dime, amor. No, profesor, yo tengo una pregunta, profe. Me mamé. Es que aquí en el libro es al contrario, o sea, lo que es el decámetro es en la derecha y no en la izquierda. Ah, ¿No se no, confunde pero no, uno? no tiene nada que ver. Lo que pasa es que es como una línea donde me orienta los múltiplos y los submúltiplos, pero no tiene que ver nada que esté a la derecha o a la izquierda. Ah, Simplemente que se reconozcan, pero no hay nada que ver que está a la derecha o a la izquierda. No hay ningún. bueno, pues, gracias. Que si ustedes ven en la página 57, ven el libro en la página 57, sí, pero también está lo mismo, entonces no hay ningún problema. Si están a este lado, están a este lado, no importa. Lo importante es que aprendamos a reconocer los múltiplos y los submúltiplos, ¿sí? Tenemos que decir, recuerden que cuando hablábamos de decímetros, entonces el metro tiene 10 decímetros, 100 centímetros y 1000 milímetros. El decámetro tiene 10 metros, el hectómetro 100 metros y el kilómetro 100 metros. Es lo mismo, al lado que esté el significado o lo que equivale cada uno de ellos es igual, ¿sí? Dime, Mateo. Profe, o sea que si digamos que el decámetro y, y, el, y el centímetro están de diferentes lados. O sea que digamos que si uno está adelante y otro está atrás, tenemos que pasar. Le estamos a uno para que quede igual al otro, o le sumamos a uno para que quede igual al otro. Profe, no lo Sumamos, entiendo. ya estamos. Sí, claro, como ustedes ya saben, agregamos o quitamos, sí. De un lado está el decímetro, del otro lado está el decámetro, pues en uno agregamos y en el otro quitamos, ¿ves? Lo mismo pasa con las unidades de volumen y de superficie, ¿cierto? Lo mismo pasa. Cuando nosotros vamos a la tienda, por ejemplo, alzando la mano, ¿qué compramos?
que compramos cuando la mamá dice, ay, no hay nada que tomar ahorita para el almuerzo. ¿Qué compramos, Juan Diego y Sasa? Dime. Huevos al desayuno, leche. Muy, por ejemplo, la leche. La leche, cuando hablamos de leche, ¿quién va y me dice rapidito, la leche cuánto que tiene? Cuando me dice allá, cuando la mamita va a comprar la leche, cuando ustedes los mandan a comprar la leche a la tienda. ¡Un litro! ¡Un litro! Un litro, ¿cierto? Pro. Ujú. Un litro. Resulta que esa leche, para poderla medir, por ejemplo, tuvieron que haberla echado, por ejemplo, cuando la ordeñan, ustedes saben que ahorita, pues, bueno, ya no viene directamente de la vaquita, pero cuando esta leche está por allá en una empresa, resulta que la leche, entonces, la leche la meten como en un tanque, ¿cierto? ¿Cierto que sí o no? Sí, profe, y En un ahí tanque, sí. En un tanque. Resulta que ese tanque, por ejemplo, Dylan deja el celular quieto porque lo mueves todo el tiempo, amor. Entonces lo dejan como en un tanque. Ese tanque tiene una medida, ¿cierto? Tiene una medida. Hay medidas muy grandes, por ejemplo, puede haber tanques muy grandes o puede haber tanques muy pequeños, ¿cierto? Para poder dar con la medida, lo que van a empacar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando llega el recibo del agua, el recibo del agua que dicen, ay, se gastaron tantos metros, ¿qué? Metros. cúbicos, profe. Ajá, metros cúbicos, claro. ¿Por qué? Porque esa es la medida con la que nosotros medimos, también medimos el agua, que es el líquido. ¿Cómo se mide el líquido? En la casa cuando nos llega el recibo dice, uy, este mes gastamos 15 metros cúbicos o 7 metros cúbicos, ¿cierto? Porque es la medida que ellos tienen estándar para medir cuánto, por ejemplo, nosotros gastamos en el agua. Si nosotros queremos hacer esa conversión a decímetros, a centímetros, a milímetros, pero son cúbicos acá. Entonces, si yo digo de, por ejemplo, si voy Una pregunta también con la luz. alzando la mano, por favor. Dime, Dylan, que tiene la mano arriba. O sea, como tipo, por ejemplo, eso es como tipo una cajita de, como tipo una cajita de jugo. Más o Pues de- menos, sí, claro. ¿Ustedes recuerdan que el año pasado, bueno, los que estuvieron conmigo hicimos un cubo? ¿Recuerdan que lo hicimos ¿quién fue que lo hicimos en cartón o en cartón caja? No, profe, en papel. Mano, Dylan, por favor. ¿Recuerdan que hicimos un cubo? Entonces lo mismo pasa con cuando van a medir el agua. Nicolás Quintero, ¿qué pasó? Ah, no, ya. Cuando van a medir el agua, entonces Mariana, la cámara, Juan Camilo, la cámara, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la cámara? Entonces, cuando vamos a medir el agua, por ejemplo, la medimos en cúbicos. Cuando hablamos de cúbicos, recuerdan cuando estábamos viendo potenciación y radicación. Cuando yo hablo de cúbicos, estoy hablando de ¿qué? ¿Qué numerito es el que yo pongo arriba? El 2, alzando la mano? profe. ¿Seguro? ¿3? Ah, el 3. Ay, Dylan. Recuerden que cuando es cúbico es 3. Entonces, si yo voy a decir, pasa lo mismo acá a este ladito. Si yo tengo un metro, sería un metro cúbico. Un decímetro cúbico. Pongámoslo acá arribita. Acá, espere. Entonces sería metro cúbico, ya le pongo el 3. Decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Todos tenemos, pero como es cúbico, le ponemos el 3 de exponente. Decámetro cúbico. Profe, ¿no era decámetro? Hectómetro, decámetro y hectómetro cúbico y kilómetro cúbico. Lo mismo del metro, sino que este ya tiene el 3 arriba. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes vean el número 3, ustedes, por ejemplo, miren en la página 58, miren la página 58 del libro, ¿sí lo ven? Ahí están estas dos escalas, están por separadas, pero ahí están las dos escalas de cúbico y de cuadrado. ¿Sí lo ven ahí en la página?
Lo mismo pasa para las conversiones. Si vamos a convertir, siempre va de 10 en 10, como lo vimos nosotros en los de longitud, lo mismo pasa con el de volumen y el de superficie. Siempre lo convertimos de 10 en 10. Miren la escala que está en la página 58. Los que no la tienen, mírenla. Ay, mi cámara está muy lenta, mi internet. Mírenla, aquí está en la página 58, donde tenemos, ¿sí ven? Donde tenemos las dos escalas que es de cúbico y de cuadrado, ¿cierto? Ahí dice, en el caso de las unidades de superficie, por cada casilla se multiplica o se divide por la doble potencia de 10. Lo mismo, de 10 en 10. Pero resulta que ya no es cubo, ya no es común y corriente, sino que es cuadrado o que es cúbico, ¿cierto? Dice, y en el caso de las unidades de volumen, por la triple potencia de 10. Ojo, aquí es donde ustedes tenemos que tener la diferencia, ¿cierto? Cuando es cúbico y cuando es cuadrado, ¿cierto? Resulta que cuando vimos la potenciación, les dijimos que ojo que debían mirar, cuando yo tengo el 2 pequeñito arriba, ¿es qué, Mateo? Dime, amor. La última tabla que se escuchó trabada, las últimas palabras. Se escuchó un poco trabada. Es que mi internet me está como lento. Voy a apagar mi cámara a ver si me deja de funcionar, si me funciona un poquito mejor porque el internet hoy amaneció súper lento. Entonces voy a apagar la cámara a ver si de pronto se escucha mucho mejor. Ahora sí me escuchan mejor, hijos. Sí, profe. Señora, Sí, es mi internet porque no me está dejando trabajar aunque yo te bien. escuchaba perfectamente. ¿También me escuchaba bien? Sí, profe, yo te escuchaba perfectamente. Ay, entonces Mateo, ¿sería tu internet, Mateo? Sí, debería ser el suyo, porque yo también escucho a Mateo muy como tipo bombos robótica. Y cuando Lo que estaba pasa hablando, es que Mateo sí se escucha el micrófono muy bajito. Bueno, hijos, entonces, resulta que en la página 58 están las dos escalas. Ojo, miren, dice que tenemos que identificar muy bien las unidades de superficie y las de volumen, ¿cierto? Superficie, cuando hablamos de superficie estamos hablando de metros cuadrados. Y cuando hablamos de volumen, estamos hablando de metros cúbicos. Aquí tiene el 3 en la parte de arriba. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿para qué nosotros utilizamos las unidades de superficie? Las unidades de superficie las utilizamos cuando vamos a medir, por ejemplo, un lote, que por ejemplo nuestra mamá o nuestro papá o nuestra abuelita o alguien va a comprar un terreno, ¿cierto? Y entonces dice, uy, pero ¿cómo vamos a medir todo esto? Ahí lo miden en metros cuadrados. ¿Qué es un metro cuadrado? Espere. Es un metro, miren, por ejemplo, este cuadrito, por ejemplo, ¿cierto? Este metro cuadrado es un cuadrito que tiene, ojo, un metro por acá, un metro por acá, un metro por acá y un metro por acá. Este es el metro cuadrado, ¿sí ven? Metro cuadrado. Cuando ya hablamos del cubo, ya hablamos, como les explicaba ahorita cuando hicimos la otra vez el año pasado, el cubo, ahí ya es cúbico, entonces tiene más lados. El metro cuadrado solo tiene 4 lados y por cada lado mide 1 metro, ¿cierto? Ese es el que nosotros utilizamos bueno, nosotros no lo utilizamos mucho. O sí, de pronto cuando van a comprar apartamento, la casa, que me dice de cuántos metros cuadrados quiere la casa. Por ejemplo, de cuántos metros cuadrados es el apartamento donde viven o la casa donde viven. Entonces puede ser de 40 metros cuadrados o de 39 metros cuadrados o de 100 metros cuadrados, que ya es mucho, ¿cierto? Para eso es que utilizamos esas medidas. Y el volumen lo utilizamos para medir, para medir los líquidos, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, chicos, alzando la mano. Pregunta. Mateo, tu amor. Además, realmente no pensé bien. Por ejemplo, digo que tenemos un cultivo y nos dan 4.000 campos. Medimos el campo para saber cuántos fertilizantes necesitamos para el próximo año. Para el próximo, y no ocupar más de lo que
Espera, amor, que no se te entiende bien porque se te escucha muy, muy trabado. Dime otra vez, a ver, despacio y dilo porque no te escuchamos bien, se te escucha muy trabado, amor. Yo creo que Es que tiene mucho mal el internet, profe. sí, yo creo que es su internet, amor. Mateo, ahorita participa en mi vida. Bueno, Juan Diego y Sasa, dime. Profe, una pregunta, esos numeritos que estás poniendo arriba, digamos, de kilómetros, de centímetros, de metros, profe, ¿hasta qué número va esos números? Igual que las unidades de longitud, amor, mira, es igual que las unidades de longitud, ¿sí? Es igual que las unidades de longitud, solo va hasta, solo tiene los múltiplos y los submúltiplos, es lo mismo, es decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado, lo mismo es en decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, lo mismo, tiene los mismos múltiplos y submúltiplos, es lo mismo, amor. Lo que pasa es que para multiplicar ya tenemos que saber si es superficie o es volumen, si son cuadrados o si son cúbicos. ¿Sí me entiendes ahora sí? Dargy, dime. Sí, profe. Profe, los cúbicos en los que se dividen no se multiplican. Lo mismo, no, es que los dos depende si usted va a pasar de unidad pequeña a una grande, lo mismo. Se multiplica, o sea, si va de una grande a una pequeña, se multiplica, o sea, que se agregan ceros. Pero si va de una pequeña a una grande, lo dividimos. ¿Qué quiere decir? Que quitamos ceros o dividimos. De pronto a veces no tiene cero, entonces dividimos. ¿Listo? ¿Quién más tiene otra pregunta? Alzando la mano. Es una pregunta, o sea, cuando le multiplicamos, ¿es de menor a mayor le ponemos o de mayor a menor le ponemos? Ponle cuidado. Resulta, esperen que se me bloqueó acá porque ya nos quedan solo 10 minutos. Resulta que cuando nosotros vamos de una unidad, Joseph, amor, por favor, alza la manito cuando necesites participar, por favor. Joseph, que ya te había dicho, muchas veces te lo he dicho. ¿Listo? ¿Listo, amor? Gracias. Cuando vamos de una unidad mayor a una menor, multiplicamos. ¿Qué quiere decir multiplicamos? Agregamos cero, ¿sí? De una mayor a una menor. ¿Por qué? Porque si yo digo que un metro, pues va a tener, si lo voy a pasar a centímetros, ¿cuántos centímetros alzando la mano tiene un metro? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Cuántos centímetros? ¿Profe 10? ¿Cuántos, amor? ¿10? Valeria Pinzón, dime tú. 100, profe. 100. Recuerden que un metro tiene 100 centímetros, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un metro y tengo 100 centímetros, debo agregar es ceros, ¿sí? Porque es de grande a pequeño, agrego ceros. Dime, Mateo, ahora sí, a ver, despacio, a ver si te entendemos, mi vida. Profe, lo anterior que quería decir era que en un metro cuadrado, los metros nos sirven para medir, digamos, ejemplo, tenemos un campo hay, digo que unos campesinos tienen un campo de cultivo y entonces lo miden para saber cuánto fertilizante y agua necesitan y no gastar de más para el próximo año. Excelente lo que nos dijo el CIBEN. Por ejemplo, lo que él nos hablaba del cultivo. Entonces, si ellos tienen una medida ya cuando tienen el cultivo, por cada metro cuadrado, entonces vamos a utilizar, por ejemplo, un bulto de fertilizante, ¿cierto? Lo que él nos decía. Ya tienen allá la medida. En un bulto de fertilizante va para, por ejemplo, no sé, porque yo no sé de eso. Por ejemplo, ay no, mi cámara me toca apagarlo porque está terrible. Entonces, 2 bultos de fertilizante para cada 2 metros cuadrados. Para ellos no desperdiciar, ya saben, si tienen 100 metros cuadrados, cuántos bultos deben comprar. Y así sucesivamente, es muy claro lo que nos dice Joseph. Para eso nos sirve también para de pronto no desperdiciar o no utilizar de más. Dime, porque si utilizamos de más, ¿qué pasa con el cultivo? Se nos va a dañar. Dime, Joseph, ahora sí. Profe, lo que te iba a decir es que no entendí muy bien esto. Bueno, amor, es que resulta que en la clase pasada recuerda que nosotros vimos, tranquilos que yo vuelvo a explicar, no se preocupen, nosotros vimos el metro, ¿se acuerda, Joseph? Que nosotros vimos que los submúltiplos del metro son el decímetro, el centímetro y el milímetro, y que los múltiplos son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, ¿cierto? Que eso sí está claro, ¿sí?
Bueno, resulta que para medir nosotros la superficie, ¿qué es la superficie? Es el terreno donde nosotros habitamos, utilizamos las medidas de superficie que las medidas de superficie son el metro cuadrado, ¿ves? Que es y que el metro cuadrado, el metro cuadrado tiene igual los múltiplos y los submúltiplos. Entonces, los submúltiplos del decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. ¿Ves? Lo mismo pasa con el volumen, que son ya no es cuadrado, sino cúbico. Mira, que son 3. El metro cúbico, el decímetro y así sucesivamente. Entonces, ¿qué recuerdan que el cuadrado lo utilizamos para medir superficie? Sí, espera, Joseph, que el cuadrado lo utilizamos para medir superficie y el de volumen para medir, ahí sí medimos el líquido. Dime, Joseph. Esto, profe, y si eso se puede pasar de 2 o de 3, ¿Cómo así que se puede pasar de 2 o de 3? o sea, que si pueden haber más números en vez de 2 y 3. Ah, cuando hablamos de volumen. No, cuando estamos hablando de este exponente que tiene acá, ¿es lo que tú me quieres preguntar? Ah, no, amor, no. No puede pasar más porque estas son las medidas que tienen el volumen y el cúbico. No puede pasar. Por ejemplo, tú quieres decirme, por ejemplo, que el M tuviera el 5 acá arribita. ¿Sí? No, amor. Eso solo pasa en las potencias, cuando vimos las potencias que decíamos 3 a la 5, ¿cierto? O a la quinta que multiplicamos, no. Cuando hablamos de volumen y de superficie, solo va cuadrado y solo va cúbico. ¿Listo, amor? Dime, Dylan. Profe, en la página 58 hay que resolver la actividad. Ya les digo qué vamos a hacer. Listo. Dime, Brian. Profe, es que no entiendo muy bien el costo de ese metro de luz y el de cúbico. Ah, bueno, ya les explico. Resulta que estos que tengo acá abajo es el... espero que no me deje escribir. Cuando hablo de cuadrado, de metro cuadrado, voy a medir superficies. Este lo utilizo para medir superficies. En cambio, el cúbico, ese sí lo voy a utilizar para medir volumen. Cuando a mí me hablan, por ejemplo, de el volumen, recuerda, ay, Dios mío, esperen. Esperen que se me perdió el tablero de Zoom. Listo. Entonces, cuando hablamos de superficie es como el tamaño de un terreno. ¿Ves? En cambio de volumen es como lo que mide un tanque de agua, por ejemplo. Cuando ya hablábamos del agua que gastamos, por ejemplo, en la casa. ¿Sí ve la diferencia, amor? Brian. Sí, ya, profe. Ah, bueno. Mateo, ¿ibas a decir algo más? Profe, o sea que si el volumen se pide a la área de algo, por ejemplo, área de una casa, área de una ciudad, área de una montaña. Ah, amor, pero el área no. No podemos nosotros mirar ahorita el área. Cuando les enseña a sacar el área, pero es por ejemplo, el área de una figura. Eso lo vemos después, cómo sacamos, por ejemplo, si yo tengo esta figura, cómo sacamos el área. El área es diferente a la superficie. ¿Listo? ¿Listo, Mateo? Ok, profesora. Bueno, amor, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las páginas del libro las vamos a resolver, pero primero vamos a sacar el cuaderno, vamos a escribir la fecha, Profe, ya se nos acabó la clase. porque ya tengo los chicos en sala de espera. Pero entonces, qué les queda de tarea? ¿Qué vamos a hacer de tarea? No vamos a resolver el libro porque eso lo vamos a resolver en clase, ¿listo? Vamos a hacer en el cuaderno, entonces, vamos a hacer un resumen de que en la página 58 dice unidades de superficie y unidades de volumen. Vamos a hacer un resumen sobre las unidades de superficie y de volumen. Por ejemplo, van a escribir qué es superficie, qué es volumen, y me van a hacer esta escalita que yo les hice acá, de superficie, de medidas de superficie y de medidas de volumen. ¿Listo? Eso les queda de tarea. ¿Entendido, chicos? Le puedo- Sí, señora. Profe, espera, yo le tomo una foto. Profe, una pregunta, ¿cómo así?
Igual, no le tome la foto porque si ahí está en la página 58 si quieres mi vida. Si quieres tomársela, si no, la página 58 está listo. Ahí está todo. Profe, ¿cómo Profe, así? ¿toca Profe, hacer el ¿toca hacer resumen de eso como tarea? El resumen de las medidas de superficie y de volumen. Es el resumen, ¿listo? Hijos, Pues, profe, ¿puedo escribir lo que está en el libro en la 58? sí, pero el resumen no lo escriban todos, solo escriban el resumen. Hijos, Ah, bueno, profe. nos vemos, que ya tengo a todos ¿Resumen de los qué? chicos en sala de espera. ¿Resumen de qué? Profe, porque ahorita Ya, profe. casi me escuchar. Chao, profe. Sobre las unidades de superficie y las unidades de volumen, ¿listo? Ya, profe. Bueno, bye, bye, Chao, juiciosos. profe. Chao, profe. Nos vemos ahorita más tarde que tenemos clases, ¿cierto? No, sí, en artes, profe. Bueno, mis amores, chao. Artes. Chao, profe. Profe.